Buenos días, soy Jeff del Jefe Tico Tours y estoy aquí con My Aprende Inglés. Voy a enseñarle a Giancarlo a hablar inglés. Este es el segundo episodio de lo que yo espero que haya muchos. Hola, buenos días Giancarlo, ¿cómo está? Hola, buenos días por allá. How are you? Fine, thank you. And you? I'm doing very well, thank you. I wanted to review a little bit from yesterday. Quiero repasar un poquito de lo de ayer y luego seguimos con la próxima lección. Bueno, what's your name? My name is Giancarlo. Very good. How are you? Fine, thank you. And you? Doing very well, thank you. My name is Jeff. Pleased to meet you. Nice to meet you too. Very good. Where do you live? I live in San Pedro. Very good. Where is San Pedro? I live in San Jose. San Pedro is in San Jose. Yes. Very good. Muy bien. Bueno, nueva pregunta. Who do you live with? Eso es un poco diferente porque en español usamos una manera diferente de decir esto. Las palabras no están en el mismo orden. ¿Ok? Entonces, esto es, en español sería con quién vive usted. ¿Ok? Y note que la palabra who es quién. Y la palabra with es con. Ok, vea que ponemos el con al final. Ok, who do you live with? De verdad, esta oración no es correcta, pero todo el mundo lo dice así. La palabra correcta en inglés debe ser with whom do you live? Eso es la pregunta correcta en inglés. Pero nadie lo dice así. Si alguien lo dice así, suena como, oh, esa persona es muy pipi, ¿verdad? Parece como si fuera como una persona que está como un catedrático que quiere decir todo correcto, ¿verdad? Entonces, eso, de verdad, nadie lo dice así. Nadie. Okay. Bueno, entonces, como lo decimos es como era antes. Who do you live with? Así lo decimos. Y para contestar, ¿sabe cómo sería para contestarlo? Who do you live with? Grandparents. Grandfather. Parents. Oh, grandparents. Excellent. So you know the word grandparents. Okay, just so that usted ya sabe la palabra grandparents, abuelos, ¿verdad? Entonces yo voy a poner aquí para la gente que está viendo el video. Grandparents significa abuelos. ¿Y cómo se dice abuela? Grandmother. Grandmother, correcto. Sí, muy bien. Eso es grandmother. Y muchas veces grandmother es un poco formal. Y ¿sabe cómo en español podemos decir mi abuela o mi abuelita? Mi abuela. Sí, mi abuela o mi abuelita. Entonces uno es un poco más formal que el otro. En inglés también grandmother suena un poco formal y muchas veces decimos grandma. Grandma, sí. Grandma. Eso es un poco menos formal que grandmother. Y el abuelo, ¿sabe cómo se dice eso? Grandfather. Grandfather, correcto. Y también eso es un poco formal. Normalmente cuando hablamos de nuestros abuelos decimos grandpa. Grandpa, correcto, sí, muy bien. Grandpa. Y eso es un poco menos formal y un poco más íntimo, un poco más cariñoso, para decirlo así. Bueno, y también hablamos una nueva palabra. My significa mi. Es como, oiga, my. Eso es my. En inglés, my significa mi. My, abuela. Entonces, my. Y cuando yo le pregunto de su abuelo,
el abuelo o la abuela de usted, Ujú. su abuelo, yo digo your grandpa. Okay. Pero su abuelo puede ser varias cosas. En inglés, your, voy a ponerlo como varias veces para que sepa que esta palabra en español tiene muchos significados en inglés. Ok. Su abuelo puede ser your grandpa cuando es el abuelo de usted. Ok. También puede ser her grandpa cuando es la abuela, el abuelo de ella. Ok, comprende. Entonces, en español usamos la misma palabra, su. En inglés tenemos palabras diferentes, depende de quién es. Entonces, su abuelo también puede ser his grandpa, y eso significa de él. Ups, perdón. Bueno, y también puede ser their grandpa, y eso significa de ellos. Y también puede ser your grandpa, pero eso es de ustedes. ¿Okay? Y noten que es la misma palabra para de usted. Your grandpa, your grandpa. Es la misma palabra. Si yo me refiero a una persona o a dos personas. Perdón. Bueno, entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cómo se llama su abuelo? Estoy refiriéndome a usted, a your grandpa, ¿ok? En inglés, ¿ok? Entonces, your grandpa es su abuelo, my grandpa, mi abuelo, ¿ok? Bueno, tenemos una foto, Sí, ¿sí? ¿De quién? de mi abuela. De su abuela. Bueno, aquí está una foto de su abuela. Entonces, vamos a hablar de ella un poquito. Who is she? So, ¿quién es ella? ¿Sabe cómo se responde a eso? Sí. ¿Cómo sería para responder a esa pregunta? Who is she? She is my grandpa. Digo, grandmother. My grandma. Sí. Ok. Ahora, para hablar, para pronunciar esta palabra, vea que hay una D allí y de verdad no lo pronunciamos. Es grandma, sin pronunciar la D. Es como si la D no existiera. Grandma. ¿Puede decir grandma? Grandma. Grandma, correcto, sí, muy bien. Y grandpa también es como si la D no existiera. Es como decir grandpa. Y la N, casi como la N, muchas veces la gente lo escribe así, informalmente, como en mensajes de texto. Esto no es correcto, pero así lo escriben, porque así es como se pronuncia. Grandma, grandma. Es como si la N se convirtiera en M y la D no se pronuncia. Entonces, grandma, she's my grandma. She is my grandma. Ajá, y a ver esto. ¿Recuerda lo del apóstrofe? Sí. Sí, entonces, normalmente nosotros no decimos, she is my grandma. Eso suena como un robot. Y usted no quiere parecer un robot, ¿verdad? A menos que quiere parecer un robot. Ni una sonrisa. ¿Qué pasa, Mike? ¿Usted es un robot? No. Entonces, no. Entonces, vamos a poner el apóstrofe allí para decir, who she? She's my grandma. Y ¿sabe cómo se pronuncia la S? ¿Se pronuncia como S o como Z? ¿Cómo es? Esos son los 10 minutos ya. ¿Sabe cómo se pronuncia eso? Con la Es S. como una Z. Como una Z. She's. Habla fuerte. She's my grandma. She is my grandma. Ah, muy bien. Is she?
your grandpa? No. No, how ridiculous. She is not your grandpa. She's your grandma. Muy bien. Bueno, do you live in, y quería darle otra palabra para hoy. Do you live in an apartment or a house? ¿Sabe la diferencia? Sí. Yes. ¿Sí? ¿Qué es an apartment? En el apartamento. Un apartamento, correcto, sí, muy bien. ¿Y a house? En la casa. Una casa, correcto, sí, muy bien. An apartment, a house. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia entre a y an? En español decimos un cuando algo es masculino y termina en o, y decimos una cuando algo es femenino y termina en a. Pero en inglés decimos an cuando la próxima palabra termina con el sonido de una vocal. An apartment. Y usamos a cuando la próxima palabra empieza con el sonido de una consonante. ¿Ok? ¿Sabes cuáles son las vocales? A, E, I, O, U son las vocales. Sí, muy bien. Entonces, an apartment, si la palabra empieza con A, E, I, O, U, decimos an. Y si empieza en las que no sean es vocal o las consonantes, se dice a house, an apartment. So, do you live in a house or an apartment? En house. In a house. So, ¿cuál sería la oración? I live. ¿Sabe qué sería? I live in a house. I live in a house. Okay. Bueno, so does your grandma live in a house? I live in... ¿Entiende eso? Sí, sí. Ajá. ¿Qué significa? Que si yo vivo con ella. No, no. Ok, vea, aquí ayer hablamos de where do you live? Where do you live? Do. Y decimos do you. Pero cuando decimos ella, cambiamos esa palabra do a does. Ok, entonces, si yo le pregunto a usted dónde vive su abuela, yo le pregunto, where does she live? Ok, ¿comprende? Entonces, esto es una palabra que no existe en español. Es un verbo auxiliar que usamos para ayudarnos a hacer una pregunta con la palabra she. Va con she y va con él. Where does she live? Y si es masculino, si hablamos de su abuelo, yo le preguntaría, where does he live? ¿Ok? ¿Comprende? Entonces, does es para él o para ella. ¿Comprende? Where does she live? Eso es, ¿qué significa en inglés? ¿O digo en español? ¿Sabe? Yo le digo si no sabe. Sí, 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 ¿dónde vive él o dónde vive ella? Exacto, sí, muy bien. Significa dónde vive ella. Y el otro, ¿qué significa el otro? ¿Dónde vive él? Ajá, exactamente, sí, muy bien. Y la palabra extra es... ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra extra? En inglés. El apóstrofe. No, la does. Recuerda que does live, eso es el verbo. Es does y live son las dos partes del verbo. Live es el verbo principal y does es el verbo auxiliar. Y en español no tenemos verbos auxiliares. Entonces, eso es una diferencia del español. ¿Ok? O al español digo.
Entonces, vive significa does live. Dos palabras. Una palabra en español, dos palabras en inglés. Does es el verbo auxiliar que va con live. Does live. Y para hacer la pregunta, ponemos does antes de she. Entonces, para hacer una declaración, decimos, she lives. She lives in a house. ¿Ok? ¿Entiende? Sí. Yes. Ella vive en una casa. Nota que aquí le ponemos una S. Ujú. La S es para ella y para él. She lives in a house. Sería igual si habláramos de su abuelo. Sería he lives in a house. He lives in a house. ¿Ok? ¿Entiende? Ujú. Ajá. Okay, so she lives y he lives. Los dos usan una S, pero cuando dice I live, no le pone una S. Perdón. Entonces, un repaso y terminamos para hoy. Ya pasaron los 10 minutos. So, do you live in a house? Yes. Yes. Sí. Uh-huh. Yes. Do you live in a house or an apartment? In a house. In a house. Very good. Who do you live with? I live with my grandparents. Ah, very good. Do you live with your grandma? ¿Qué significa? Vive usted con su abuela. Yo quiero explicarle para que entienda. Vamos a practicar estas palabras y voy a practicarlas usando varias preguntas para que entienda muy bien, porque cada palabra suena un poco diferente dependiendo del tipo de pregunta. Y hay tres tipos de preguntas. Preguntas donde la respuesta es sí o no, como esta. ¿Vive usted con su abuela? ¿Sí o no? También hay respuestas donde hay una elección entre dos cosas. Por ejemplo, ¿vive usted con su abuela o con su mamá? Entonces, tiene que elegir entre su abuela o su mamá. En inglés, eso es do you live with your mom or with your grandma? ¿Ok? Es una pregunta con una elección, con una selección que tiene que elegir entre dos cosas. Y luego hay preguntas para que piden información. Esas palabras tienen una palabra interrogativa como qué, quién, cómo, cuándo, por qué, dónde. Por ejemplo, who do you live with? ¿Con quién vive usted? Eso es una palabra que pide información. O ¿dónde vive usted? Estoy pidiendo dónde. ¿Ok? Entonces hay varios tipos de preguntas y yo voy a hacerle cada tipo de pregunta para que practique el vocabulario. ¿Ok? ¿Entiende? Bueno, vamos a practicar un poquito con solo estas palabras. Live y grandma y grandpa. Bueno, entonces una pregunta. Do you live with your grandma? Yes. Yes, muy bien. Yes. Do you live with your grandpa? Yes. Yes, very good. Do you live with your mom? No. No, very good. Do you live with your mom or your grandma? Your grandma. Ah, not my grandma. My grandma. You said not your grandma. My. Y usted dijo, yo vivo con su abuela. Y usted no vive con mi abuela, usted vive con su abuela. Entonces, para decir eso en inglés, dices, I live with my grandma. Entonces, es my grandma, no your grandma. ¿Ok? My grandma. So, vamos a hacer eso otra vez. Do you live with your mom or your grandma?
your grandma. No, it's my grandma. Así es, muy bien. Might live with my grandma. Excelente, eso es. Muy bien. Does your grandma, vea, es como esto. Does your grandma, does she, does your grandma live in a house or an apartment? In a house. In a house, muy bien. Does your grandma live in an apartment? No. No, good. Does your grandpa live in an apartment? No. No. Does your grandpa live in a house? Yes. Yes. Where does your grandpa live? Eso es como esta pregunta. Where does your grandpa live? Where does he live? Where does your grandpa live? Does your grandpa live in a house or an apartment? In a house. In a house, good. Does your grandpa live in San Pedro? Yes. Yes, very good. Does your grandpa live with your grandma? Yes. Yes, excelente, muy bien, fantástico. And who do you live with? I live with my grandparents. Eso sí, muy bien, excelente, muy bien. Eso es mucho para hoy, ¿verdad? Yo lo veo cansado, yo lo cansé. No. No, está bien. Bueno, pues solo son 10 minutos, pero de verdad aprende mucho en 10 minutos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, lo que estamos aprendiendo es la estructura de una pregunta, ¿ok? Y estamos aprendiendo esa estructura con palabras muy sencillas, palabras que probablemente ya sabe, pero si aprende esa estructura, podemos agregar más vocabulario y pronto estará hablando inglés como nativo. ¿Ok? Claro. Bueno, Es una entonces meta. empezamos otra vez mañana, la misma hora, la misma vara. Sí. Sí, Bueno, a la misma hora gracias. entonces. Muchas gracias, Giancarlo, y nos vemos mañana. Ok, hasta luego.